Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, este es el espacio semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar Tobar, que se titula Trotamundos Político, la videocolumna, y esta semana vamos a estar hablando de el tema de las desigualdades contra el imperio de los más ricos, que es el título del nuevo, más reciente informe de la organización internacional no gubernamental Oxfam, que trabaja pobreza y desigualdad, ¿no? Una de las definiciones para mí, entre las más funcionales, sencillas, de la desigualdad es la distribución impar de recursos entre personas y grupos de la sociedad. Así la trabajamos en el Cuerpo Académico en Desigualdad Social, que es un espacio de discusión que tenemos en la Universidad Iberoamericana León. En este contexto académico visualizamos múltiples y profundas brechas, disparidades, es decir, las desigualdades entre grupos de personas y comunidades, desigualdades que son de clase, étnicas, de género, económicas, socioespaciales, políticas y de poder, y se pueden entender como formas ampliadas, en sentido amplio, pues, de violencia estructural, junto con violencia estructural como pobreza, racismo, dominación de un género sobre otro, patriarcado, colonialismo entre grupos humanos, países, naciones, etc. Todas estas constituyen un entramado complejo, poco visible, poco revelado, de estratificaciones, capas, exclusiones que se han cristalizado a lo largo de la historia, por parte de o mantenidas por ciertas élites y los mecanismos que estas élites con poder crean también en el tiempo. Y todo esto va normalizando socialmente y es aceptado como algo eterno o justo a través de otras violencias más, la violencia simbólica o cultural, que es la que justifica el status quo, o sea, el estatus por el cual un grupo reducido está más arriba, justamente, disque justamente, y otras masas populares o otras clases, otras etnias, otros géneros están abajo, ¿no? Sin poder de decisión sobre las suertes y el futuro de la humanidad, pero bueno, suena muy altisonante, digamos, aunque fuera así de tu país o de la comunidad. Creencias y hábitos estos que justifican el status quo, como ya dije, el poder de unos cuantos, la sumisión de los demás, porque así ha sido y debe de ser, se dice, ¿no? Porque pues es mejor según que para mantener el orden, estas desigualdades, ¿no? O porque a fin de cuentas dicen nos conviene a todos que así sea. Y además hay una represión si nos rebelamos a ese status quo. Lo cual no es cierto, evidentemente, pero es presentado por el consenso hegemónico, por una idea ya asimilada, aceptada incluso, y es presentado por el establishment o establecimiento en español como inevitable, natural, funcional incluso, a que el mundo tenga orden, ¿no? Ok. Asimismo, se construyen y propagan engañosos discursos meritocráticos, el poder del mérito, falso también, el discurso de ese tipo, pero bueno, para esconder o propalar, ¿qué cosa? La inferiorización perenne de ciertos sectores sociales, a menudo racializados o excluidos no solo de la repartición del pastel, de la riqueza social, la riqueza socialmente producida y generada, porque así es el producto, ¿no?, de la sociedad económico, sino también es excluida de las decisiones sobre cómo se debe de crear, moldear ese pastel y repartirlo, ¿no? Ahondando un poco más en sus términos de esa definición que dije al inicio, distribución impar de recursos entre grupos o personas. Hablamos de un proceso de distribución impar como un fenómeno social, no algo natural que sucede porque cae más agua acá o cae menos agua allá, o en el trópico pues puede haber un desierto y entonces bueno, ese es natural, podríamos decir así. Casi siempre en todo eso también hay una dimensión social, y más si hablamos de desigualdades que en ciencias sociales,
en lo que trabajamos en ciencias políticas es desigualdad social, ¿no? Entonces no son las diferencias naturales o fisiológicas entre personas, porque luego hay sectores, especialmente dentro de las derechas, que dicen que eso es natural, como hay diferencia de altura, de músculos, de capacidades, de inteligencia entre individuos, pues entonces eso justifica un orden social dispar con la exclusión y en donde pues está vigente la ley del más fuerte, ¿no? Bueno, esa es una visión del mundo, es una visión de derecha. Puede existir, sí, sí hay quien lo piensa, pero bueno, acá vamos a deconstruir justamente eso. Entonces, eh, estas desigualdades, diferencias que son socialmente construidas, socialmente reforzadas, históricamente mantenidas, se asimilan como normales, pero no lo son o no deben de ser, pues en una sociedad que pretendemos que sea pacífica e igualitaria, no. O al menos se van anivelando y reduciendo para no producir dolor, exclusión, agravio de una parte de la sociedad. Entonces, la desigualdad social es generada por un sistema, por decisiones, por preferencias, por leyes de naturaleza social, política. Por otro lado, al hablar de recursos, o sea, distribución impar de recursos, evidentemente no se puede circunscribir su alcance a la dimensión más inmediata y medible de la palabra, lo inmediato recursos como ingresos o patrimonios, sino que debe de considerarse la distribución impar también de la riqueza o patrimonio acumulado, de los derechos que algunos tienen y otros no, de los recursos de poder y políticos sobre la toma de decisiones colectivas y la influencia que, legal o ilegalmente, eso poco importa muchas veces, pero es una influencia que ejercen solo ciertas personas, empresas, grupos de interés, élites, redes, círculos, clubes, sobre cómo el sistema debe de funcionar, entonces cómo se moldea o reparte el pastel. Sobra decir que difícilmente las clases y grupos dominantes, si no hay presiones sociales internas, externas a los países, a los grupos, o sea, si no se eleva el costo político de ciertas medidas, y de la repartición inequitativa del pastel, pues difícilmente van a dejar que las perjudiquen o favorezcan una subversión del orden social, ¿no? O que apoyen ese tipo de revolución si no tienen un interés finalmente de clase o político o de grupo. No van a favorecer de manera natural, por dadivosas, cierto ascenso social de capas y sectores subalternos. Así no ha sido. Ya después, asimiladas ciertas luchas, revoluciones, conquistas, claro, hay un cambio también en las élites, puede haber concesiones, puede haber cambios abruptos, menos abruptos, pero no ha sido un proceso lineal y natural en la historia, sino una serie de conquistas acumuladas en donde siempre hay retrocesos y siempre podrá haber avances, ¿no? Pueden abrir el sistema, las élites, pueden por una ley de circulación, ¿no? Creo que Moscato trabajaba en la tradición politológica italiana. Hay una circulación de las élites, hay una apertura. Incluso hay personas que estudian escuelas de élites y luego se desvían, los desviados de las élites, ¿no? Y critican el sistema y son los opositores también y ayudan a esa apertura, pero digamos, puede pasar, puede democratizarse, incorporarse o cooptarse, incluso cooptarse selectivamente otros grupos sociales, a ampliarse, pero no se va a sacrificar fácilmente de raíz los privilegios así porque sí, idea gratis de las clases sociales o los grupos, ¿no? Más amplio incluso que la clase social dominantes. La ONG Oxfam, una confederación internacional de organizaciones de sociedad civil surgida en el Reino Unido en 1941, con el fin de combatir la desigualdad, la pobreza, las injusticias, acaba de publicar su nuevo informe y se titula, después de esta larga introducción, ¿no? Eh, contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los mil millonarios, en el cual plantea la dicotomía entre oligarquía y democracia como una cifra, un resumen del presente y campo contencioso. Oligarquía, democracia, autarquía, casi casi, no, perdón, autocracia,
autocracia y democracia. En este texto de Oxfam que recomiendo, pues la organización analiza la forma en que la concentración extrema de riqueza ha estado socavando los sistemas democráticos. No es nuevo, ¿no? Y ha socavado los derechos de la mayoría de la población en todo el mundo y propone entonces algunas vías de salida, ¿no? Que son pistas, son generales, pero pueden ser importantes para el debate, ¿no? Si no es que para la orientación de la acción política. El trabajo representa una actualización global. Recordemos que Oxfam publica informes regionales, hay muchos informes interesantes de la pandemia, hay informes específicamente mexicanos, etc. Pero este es el global, dentro de la línea crítica que por décadas ha mantenido Oxfam sobre el problema de las desigualdades y la pobreza, y comienza entonces con un balance demoledor del primer año de Trump en la Casa Blanca. Entonces arranca así, lo cito, ¿no? Desde que Donald Trump fue elegido presidente en noviembre del 24, la fortuna conjunta de los 1.000 millonarios del planeta ha crecido 3 veces más rápido que el promedio anual de los 5 años anteriores. O sea, ha habido un acelerón de los 1.000 millonarios, no de todos. Aunque el mayor crecimiento corresponde a los 1.000 millonarios estadounidenses, la riqueza de los 1.000 millonarios, o sea, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, de otras partes del mundo también ha experimentado incrementos de 2 dígitos. Las medidas adoptadas en lo que llevamos del mandato de Trump, del presidente Trump, ¿no? Han beneficiado a las personas más ricas del mundo. Pues eso es material, eso es la evidencia más allá de tanto discurso, de tanta mentira, ¿no? Entonces eso fue ya defendiendo una mayor desregulación o frenando la puesta en marcha de acuerdos que supondrían una mayor tributación efectiva de las grandes corporaciones, al contrario, ¿no? O sea, le va quitando impuestos a los más ricos. Un punto central es que experimentamos un auge, digo yo, ¿no? Sin precedentes de la riqueza extrema, pues desde noviembre del 24, y ahí entra Oxfam diciendo la fortuna de estos 1.000 millonarios ha crecido 3 veces más rápido, ¿no? Entonces, bueno, esto lo acabo de decir, es como arranca. Hoy más que nunca sigue vigente el lema de un movimiento muy interesante que fue en 2011 el Occupy Wall Street, ocupa Wall Street. Era el somos el 99% y la economía en cambio beneficia estructuralmente desproporcionadamente al 1% más rico del planeta. Creo que podemos incluso decir que es el 0.01 o 0.001 más rico del planeta. En 2011 ese movimiento de protesta fue emblemático de una rebelión global que se juntaba de otra manera, de alguna manera, con las primaveras árabes, como consecuencia también de la crisis mundial del 2007-2009. Es una crisis ética, financiera, que se expande a la economía real y el ascenso de las nuevas derechas, xenófobas populistas en Europa, el MAGA en Estados Unidos, pues se explica a partir de los estragos de esa misma crisis en el corazón del imperio que se propagó a medio mundo, ¿no? En ese periodo, ya también después, se da otra más con la pandemia y finalmente llegamos al día de hoy. Eh, esa Occupy Wall Street fue una forma de denuncia, también Nuit debout, ¿no? En Francia, en París, ocupar las plazas, también en un primer momento chalecos amarillos, pero sobre todo el movimiento de la Puerta del Sol de Madrid, del cual el 15M de Madrid, que luego generó incluso la propuesta del partido Podemos, ¿no? Entonces, bueno, era una lucha contra las perversidades estructurales del sistema. Por primera vez en la historia, el número de 1.000 millonarios ha superado incluso el número absoluto de 3.000. El dato quizás hasta no sería ni preocupante en sí mismo. O sea, bueno, 3.000, 2.000, 10.000, ¿qué quiere decir? Pues, pero paralelamente hay estructuras y políticas públicas de alcance mundial que no redistribuyen, al contrario. Es decir, falta un paliativo para eso. Claro, el paliativo definitivo será la lucha contra el capital y instaurar un sistema distinto, ¿no? Pero, digamos, dentro todavía del sistema, por lo menos hablaríamos de instaurar mayores estados del bienestar y una redistribución radical de capitales, herencias,
patrimonios y sobre todo riquezas anuales, ingresos, refuncionalizando el modelo de acumulación, el capital y el ingreso acumulado para, en cambio, restituirlo al bien común. En octubre del 25, Elon Musk, ¿no? El dueño de SpaceX, Twitter, X, etcétera, etcétera, y muchas X más, Tesla, etcétera, se convirtió en la primera persona en acumular más de medio billón, 500 mil millones de dólares. Esto quiere decir que Musk podría gastar $1 millón al día durante aproximadamente 1370 años antes de que se le acabara el dinero. ¿Hace eso bien a la economía? No, evidentemente. En materia a la economía general o al mundo, no. Y aquí es una cuestión de estudios y de economía, no es una cuestión de envidia o revanchismo, ¿no? En contra de quien más tiene, ¿no? Depende cómo lo hace y debe de haber límites, porque del otro lado está el hambre, ¿no? De las personas. En materia de pobreza, se destaca que mientras la riqueza de las élites se dispara, el 25% de la población, de población mundial pasa hambre. Ahí va, inseguridad alimentaria. Si bien en América Latina hemos analizado aquí también en su conjunto ha habido mejoras en la pobreza, en términos relativos cuando menos en los últimos 5 años, eso fue sobre todo en México y Brasil. La reducción de la pobreza se ha estancado globalmente de todos modos y ha vuelto a aumentar sensiblemente en África. Como estamos atestiguando día tras día en nuestra región, en Europa, lo anterior representaba y sigue representando un factor de riesgo para la democracia, no solo para la economía, y la desigualdad en el acceso al poder político, ¿no? Que entonces no permite que esa situación cambie. Es como un perro que se muerde la cola solito. Las grandes decisiones que afectan a los casi 8.300 millones de personas que viven en el planeta, cada vez más, son tomadas por la nata dorada de la élite financiera, política y empresarial. Al estilo del tremendo Board of Peace, también aquí analizado la Junta de la Paz de Trump, con membresía premium que propuso justo el presidente de Estados Unidos para la gestión de la disque reconstrucción de Gaza y su posterior transformación en un resort, ¿no? En menosprecio de las víctimas del genocidio en curso en Palestina. Y bueno, y ese Board of Peace ya hemos hablado de cómo quiere convertirse en una especie de ONU autócrata, autocrática alternativa, ¿no? Se muestra en el informe de Oxfam que la erosión democrática de los países con altos niveles de desigualdad, en donde América Latina todavía detiene este lamentable récord, es mucho mayor. Más erosiones democráticas, donde hay más desigualdad. El ascenso de las extremas derechas, agrego yo, en las Américas responde a distintos factores, sí, locales, globales, desde luego, pero la irresolución de la desigualdad como característica fundante del capitalismo actual, especialmente en América Latina, es un elemento clave, implicando violencias que luego se traducen en que América Latina también es la región más violenta del mundo. El dolor social y colectivo asociado con la violencia estructural, pobreza y desigualdad, primeramente con estos dos factores, entre otras discriminaciones, en un mundo de crecientes aspiraciones, consumismo desenfrenado, modelos ficticios, consumo rápido, ¿no? Multiplicado por algoritmos y tecnologías casi omnívoras o omnipotentes, omnipresentes y omniscientes sobre nuestras costumbres y preferencias, pues todo eso impacta en la vida, psique y economía de las capas sociales más vulnerables de manera diferenciada, siendo muchas personas anestesiadas por las redes sociales, por estos modelos, entre otros tipos de adicciones impulsadas por el sistema. Eh, Estamos viendo estas crisis en todo el mundo y principalmente en el corazón deprimido del imperio, en Estados Unidos, ¿no? Con la crisis del fentanilo, entre otras, y de los medicamentos, de la depresión, etcétera. Y todo esto reduce el potencial de comprensión del fenómeno y de subversión de estas mismas dinámicas que son un agravio sobre la población
mayoritaria y sobre todo más vulnerables, ¿no? Esto redunda en un poder político desproporcionado, asimétrico, antidemocrático en su meollo y conformación, legitimado por narrativas tóxicas y casos supuestamente emblemáticos, pero falsos, de éxito y emprendedurismo flamante. No, los modelos que tenemos que perseguir, como si todos realmente pudiéramos llegar a ser multimillonarios y no es posible. Según Oxfam, los 1000 millonarios tienen 4000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona común y corriente. De ahí un secreto del supuesto éxito, ¿no? La palanca del club, del poder político, de la familia, del grupito, de los semejantes que también influyen entre política y economía. Su influencia de este grupo mediante el capital acumulado ad libitum, o sea, infinitamente, muchas veces en contra de los más básicos principios éticos, como vemos en la corrupción, esta influencia es usada activamente para financiar campañas, lobbying, ¿no? Cabildeos, legales e ilegales, corrupción, no necesariamente, pero también, y medidas políticas que desde luego no van en la dirección del bienestar compartido o de la preservación del planeta, por decir dos cosas básicas, ¿no? En 2024, una de cada 6 donaciones políticas en Estados Unidos llegó de tan solo unas 100 familias 1000 millonarias. Bueno, estas no son de a gratis, ¿no? Tienen el correspectivo resultado y son pagadas perfumadamente a las mismas familias millonarias, ¿no? Después con favores políticos. El resultado son formas de presión cada vez más efectivas sobre las decisiones de gobiernos, disque democráticos, así como el control mentalista de medios de comunicación o aplicaciones de inteligencia artificial que luego van condicionando todo el sistema. El control del espacio digital y la represión es otro tema, entonces, prioritario para la ONG con sede en Inglaterra y otros lugares del mundo. Sobre las plataformas digitales se destaca en el informe, ¿no? Como el control de redes sociales como X y otras por parte de 1000 millonarios ha permitido el aumento de discursos de odio y se ha utilizado para rastrear o reprimir voces críticas. Los pleitos de Grok, la IA, inteligencia artificial de X, en el mundo, ¿no? Por eso que desnuda a las personas, bueno, no es la única que lo hace, pero pues ahí en Twitter es una de estas y ha sido acusada, ¿no? Bajo proceso en algunos países. Y bueno, estos pleitos también, especialmente en Europa y en otros países, o las embestidas de lo más contra los gobiernos que intentan limitar la influencia de su red social, como en Brasil, jueces, ¿no? Que tratan de limitar el ultrapoder de estas redes que tienen sobre la opinión pública, son tildados, y ahora eso se volvió un ataque a la libertad de expresión. O sea, hay odiadores profesionales, una red social con Grok, entre otras, ¿no? Facebook tiene lo suyo, TikTok, Instagram, etcétera, que desnuda personas, que ridiculiza, que crea fake news o deepfakes, videos falsos, y no la puedes limitar, sino es limitar la libertad de expresión. Bueno, es como el mundo al revés. El marco de entendimiento de esto, en mi opinión, debe cambiar, abandonar los anatemas pseudo libertarios, porque a eso van, son falsos libertarios. Así que a favor, en cambio, de un control equilibrado pero firme, incluyendo los límites por edad, como se está discutiendo en otros lados, en las escuelas de ciertas redes o medios tecnológicos que fueron, por ejemplo, estos ya limitados en Australia, se está discutiendo en Francia, en la Unión Europea, etc. Finalmente, Oxfam menciona que la respuesta estatal ante las protestas ciudadanas por el alto costo de la vida, la erosión del Estado social, los salarios, han sido objeto de represión policial y violencia, más allá del mundo digital, también en las plazas reales, en lugar de responder, en cambio, con políticas redistributivas, ¿no? Eso pasó, ahí mencionan sobre todo, perdón, Argentina, Kenia. Creo que la lista de países puede ampliarse fácilmente, escudriñando los movimientos y manifestaciones del último año, ¿no? Por ejemplo, frente a recortes de las pensiones en Francia. Entre las principales recomendaciones del trabajo de Oxfam
vienen algunas medidas que siempre tienden a repetirse en sus informes, pero actualizando, ¿no? Reducir la desigualdad económica, implementar planes nacionales de reducción de desigualdad. Pues, por ejemplo, en esta dirección intenta ir también los planes de desarrollo con bienestar social aquí en México, ¿no? El panel internacional sobre desigualdad podría ser otro método. Impuestos a los flujos financieros globales, digamos, son propuestas ya, la Tobin Tax, ¿no? Son propuestas ya típicas de esta organización Oxfam. Frenar el poder de los superricos, ¿ya? Aplicar impuestos efectivos a grandes fortunas, regular las prácticas de lobbying, prohibir que los mil millonarios financien campañas políticas, así tan simple como eso, limitar la financiación, sobre todo privada, a los partidos políticos y que encuentren otras fuentes transparentes, ¿no? Proteger la independencia de los medios de comunicación, fortalecer el poder de la mayoría, dice también, al proteger el espacio cívico, fomentar organización sindical, la libertad sindical, garantizar que los grupos excluidos tengan voz en la toma de decisiones políticas. O para cerrar, en México, como hemos venido comentando en varias columnas en este espacio, ha quedado congelado el debate sobre una verdadera reforma fiscal progresiva, más allá de lo positivo que he comentado hasta ahora, ¿no? O sea, un pacto solidario que sea fiscal, intergeneracional, interregional, entre zonas del país desiguales, interclasista, radicalmente redistributivo de la riqueza y del ingreso, con el fin de consolidar un estado del bienestar universal, financiado principalmente por la fiscalidad general, gratuito, ¿no? Que tenga el rubro sólido en salud, educación, pensiones, desempleo, ingresos mínimos básicos, sistema de cuidados, programas sociales también, enfocados, ¿no? Económicos, ad hoc, entre otras cosas. Esperemos que los temas de la desigualdad, del pacto fiscal progresivo en México se desbloqueen, ¿no? Pues han sido unas reivindicaciones casi siempre obstaculizadas por los más pudientes, que han sido parte de las batallas desde el siglo XIX de las izquierdas sociales y políticas en todo el mundo, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.